Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Puntuando Car Shows. Hoy nos encontramos en Alemania y nos dirigimos a Düsseldorf, donde se celebró el Car Madness, increíble evento. Y hoy tenemos aquí, como es habitual, a Sara. ¿Cómo estás? Hola Dani, bien. Pues nada, empezamos por el Trade Night, que teníamos muchísimas ganas de ir, viendo cómo había sido un poco el del año pasado y sabiendo que ahora habíamos cambiado de edificio e iba a haber mucha más gente. Primero había que acreditarse, recoger la acreditación bien de vendedor o bien de coleccionista, y después a la vuelta del edificio se encontraba la zona del trade y muchas más cosas que veréis ahora. Sí, recordad que si os gustan nuestros vídeos, darle a like, suscribíos y activad la campanita si queréis recibir una notificación cuando salga un nuevo vídeo. Nos ayuda un montón esos likes, ya que YouTube y su algoritmo recomiendan más los vídeos con más likes. Pues ya entramos aquí en la zona de trade, como veis, montones de gente y montón de cartas. Ya sabéis que estos vídeos tienen capítulos, si queréis moveros de un sitio a otro podéis hacerlo en los capítulos de YouTube. En este vídeo tenemos cosas muy top, como una entrevista al propio Tops y otra entrevista a SC Cars, estos italianos que van de car show en car show y tienen cartas bastante buenas. A ver qué nos dicen. Car Hobby tenía una mesa aquí en el Trade Night con las últimas novedades de Daka y también algo de Tops, algo de Pokémon. Aquí podemos ver estas últimas cajitas que están sacando del Fútbol Club Barcelona, y además para este Car Show han empezado a vender estos sobres con 2 cartas numeradas aseguradas y quizá un autógrafo. Aquí seguimos viendo, fijaros, 6 firmas, increíble. Había cartas muy buenas y muy difíciles de ver en este Car Show. ¿Qué te pareció, Sara? Pues me pareció fenomenal, la verdad es que había cosas increíbles. Ahora lo veremos, pero mirad también esta zona que teníamos fuera para tomar una hamburguesa, vendían dentro las bebidas, y la verdad que el evento duraba de 8 de la tarde a 12 de la noche. Lo peor, el tema de las papeleras, que el primer día no había nada. No había papeleras. Y vamos a ver las cartas. Pues sí, había de todo, como veis. Mirad estas cartas retro increíbles. Es que no sabíamos dónde mirar la mayoría de los momentos. Mirad aquí la MSN, aquí a la derecha. La carta más top de simplicidad, numerada 5. Y por aquí algunas cosillas que llevamos nosotros para intentar hacer algún trade. ¿Qué os parecen? Y ya llega la mañana del Car Show. Eran 2 días, pero nosotros solamente estuvimos el primer día, 5 y 6 de julio. Y nada, los vendedores podían entrar a partir de las 8 de la mañana, en las entradas VIP a las 9 y la entrada general a partir de las 10. Vamos a ver un poquillo el recinto, el Mitsubishi Electric Hall. Tremendo edificio, parecido pues a una feria de Madrid o la Feria de Barcelona, un edificio para ferias. También se hacían conciertos por lo que vimos. Es un edificio muy grande y que tenía muchos servicios, como por ejemplo lo que podemos ver aquí, palomitas, bebidas y muchas más cosas aquí en la entrada. Y primero, y antes de entrar al gran pabellón, nos llamó muchísimo la atención los We Are Ghostbusters Germany, que estaban aquí con una colección impresionante de los cazafantasmas. Tenían cartas, tenían también objetos de cazafantasmas
tenía muchas cosas firmadas. ¿Qué te pareció, Dani? Tremendo. A cualquiera que haya nacido en los 80, 90, principios del 2000, seguro que le trae muy buenos recuerdos Los Cazafantasmas. Pedazo de película. Y como vemos aquí es que tenían un montón de cosas de la peli, además de que ellos hacen sus propias cartas. Aún estaban colocándolo cuando llegamos nosotros por allí. Como veis, el recinto era bastante grande. Y como veis, primera mesa, y ya podíamos ver ahí muchos autógrafos duales, Infinite Sapphire, muchas cartas PSA 10. Y aquí vamos a explorar un poquillo, a ver qué más cosas había en este primer puesto. Y aquí estas cartitas de fútbol femenino de la colección del Arsenal, mirad qué chulas, no las habíamos visto todavía, como esa Lotte, por ejemplo, muy chulo. Y aquí estamos saludando a los amigos de Francia. ¿Recordáis esa pedazo de carta de Torres que se trajeron al Iberian Card Show? Si no habéis visto el vídeo, os lo dejamos por aquí arriba. Y mirad, pedazo de caja, la del Borussia del año 2024. Creo que costaba 2.500 euros esta caja con 20 autógrafos top. Y muchas cositas más por aquí, como podéis ver. También cartas de otros deportes que no son fútbol, había muchísima variedad. NFL, MLB, incluso cartas de dardos. Sí. Mucha variedad en este Card Show, lo cual nos encantó. Y mirad ese libro con firma de Immaculate Collection de Zidane, qué pasada. Sí, la verdad, cosas que es muy difícil de ver fuera de este Card Show. Otra joyita por aquí, le hemos pasado rapidillo, pero esos dos parches, dos dual autos de Beckenbauer, tremendo, muy difícil de ver este tipo de cartas. Y aquí este Leo Messi, PSA 10, wow, pedazo de cartas que había en este Card Show. Sara. Mira, Dani, ese doble auto de Griezmann y de Julián Álvarez, ¿a qué te gusta? Pedazo de cartas, daban, ojalá ser rico. Y ahora vamos a hablar del tema maletines, Sara. ¿Qué te pareció? Bueno, increíble, como siempre, es poner el pie en el Card Madness y ver un volumen de maletines pues del 90% de personas que llevaban uno o dos maletines, ¿no? Incluso llegamos a ver un carrito de aeropuerto lleno de maletines de cartas. Increíble. Y niños con 5 o 6 años ya con su propio maletín. Sí, eran maletines pequeños, tamaño niño, pero ellos ya aprenden el coleccionismo. Sí que se nota que tienen una buena cultura de coleccionismo y además de coleccionismo de cartas bastante top. Exacto. También estuvo por allí QS Cards,
estos breakers de Holanda, los organizadores del Amsterdam Car Show. Luego pasamos a saludarles, que todavía estaban montando. Y por aquí algunos de los patrocinadores como Car Hobby, ahí estaba Vogt, esta plataforma que tienen en Alemania para subastar cartas. Además aquí en Dakar tenían cosas especiales esta vez, muchas cajas diferentes de cromos de todo tipo. And you get the chance to get an autograph from Ronaldinho or Lamine Yamal. Okay. Yesterday someone pulled an autograph from Juventus player. Okay. Oh, viene cartonazo. Mira, Gaby. Ich habe ihm zu Dings geschrieben. Pues en esta mesa nos encontramos con álbumes con colecciones completas, y además lo especificaba ahí muy bien el coleccionista, que lo vendía todo en el mismo pack. Sí, y por aquí quiero que veáis que tenían álbumes completos con cartas de la Liga Española de los años 90, lo cual nos sorprendió, además de tener estos cromos que vemos por aquí más modernos de Adrenaline. Y pasamos aquí al puesto de Dennis de Reaper, que tenía un poquito de todo, muchas cajas de diferentes colecciones, de diferentes deportes, y además tenían bastantes cartas que luego os vamos a mostrar. Y aquí este parche suela de zapato de la WWE nos llamó un montón la atención. Fijaos, de Matt Riddle, de la Raw, 100 eurillos por la suela del zapato. Y aquí Hayward tenía ahí unas cartas de la NBA bien guapas, ese auto de Griezmann. Y además tenían otras cartas, como todos esos Messis. Y todos esos Lamine Yamal, que bueno, no he visto más cartas de Lamine Yamal juntas en toda mi vida en un recinto. Increíble. Y nos gustó mucho este apartado de este artista, que además de hacer obras con elementos de TCG, también hacía obras con cosas de deporte, como ese juego. Sí, como podéis ver ahí, cromos hechos a mano, pintados a mano. Nos sorprendió un montón y además tenía muy buen gusto, la verdad. Estaban ahí con los B-Brothers, que más adelante estuvieron haciendo aperturas en directo y hablando con muchos de sus seguidores. Y como veis, tenían muchísimo stock de todo tipo de cajas.
Bueno, y aquí estamos en el stand de Topps, que en esta ocasión se trajeron Showtime, aunque de nuevo se quedaron sin existencia bastante rápido. A las 11 de la mañana ya no quedaban cajitas de Showtime. Además hubo 2 cartas del evento, una cada día, una con Card, otra con Madness, la verdad muy guapas, pero se agotaron también muy rápido. Y recordad que hay una entrevista a la gente de Topps un poquillo más adelante. Y nosotros, la verdad, Dani, que haber entrado una hora antes nos permitió poder realizar grabaciones para que luego vosotros podáis ver con claridad todo lo que había en cada mesa. Pero es verdad que aunque hubo un momento en el que estuvo bastante lleno, ¿te pareció que había que esperar mucho para poder acceder a ver una mesa? No demasiado, pero sí que hubo momentos de aglomeración, sobre todo en los laterales, que tenían algo menos de espacio en los pasillos. Pero aún así, la verdad, ha mejorado mucho respecto a la anterior edición del Card Madness, así que enhorabuena a los organizadores. Y aquí el stand de Cobra Cars, que tenía muchas cajas. Nos sorprendió mogollón esta empresa alemana, que tenía unos precios imbatibles. Así que de allí nos llevamos varias cajitas. Como veis por aquí, la del Atleti a 45 euros. Muy bien. Aquí está de la Woman Champion, del Barcelona campeón de 2023. Costaba 65 euros. La Woman Champions League estaba por 60. En general, precios imbatibles. Nos encantó. Y fijaos en ese Lamin de Stadium Club Chrome 23-24, numerado a 50 con PSA 10 en la carta y el auto. Pedazo de carta. Bueno, ¿y qué os va pareciendo el Card Madness? En este show hubo más de 600 mesas. Tremendo. Y costaba entrar, por si os interesa ir en el futuro a un Card Show y ir a uno de los más grandes. Costaba 30 euros la entrada para todo el fin de semana, más 15 euros si queréis entrar un poquillo antes, una entrada que se llamaba Early Access. Después, diariamente, si queréis entrada de día, costaba 20 euros. Por este precio podemos ver un montón de cartas, como veis.
aquí, tras ver todos esos pedazos de jugadores de baloncesto y fútbol, ¿qué me decís? Hulk Hogan, autógrafo, original, increíble. En este show te puedes encontrar de todo, de todo. Y bueno, aquí entre todas estas cajas de cartas nos encontramos con esta pedazo de carta de Mohamed Ali, parche más firma. Increíble. Y fijaos en esta carta, en ese autógrafo de Shaquille O'Neal. No solemos ver autógrafos así, ¿a qué no, Dani? No, pedazo de autógrafo de Shaquille O'Neal a un precio por lo menos asumible. Y aquí nos encontramos uno de los puestos que tenía muchísimas cartas retro: Maradona, Pelé, Johan Cruyff, además de otros cromitos que parecen de paquetes de tabaco de hace más de un siglo. Tremendas cartas que tenían, nos llevamos varias de ellas. Aquí podéis ver algunas, incluso las llevaron a gradear. ¿Qué te pareció, Sara? Pues da gusto ver puestos así también con cartas retro, porque nos recuerdan un poquito cómo empezó la historia, sobre todo en estas cartas de fútbol. Aunque veis que también había de atletismo y no sé si habría, y de boxeo, creo que también teníamos ahí un ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, tremendo este puesto. Nos encantó ver esto y creemos, nos comentan que puede ser que se revaloricen en el futuro. Andaros al tanto. Luego también había bastante gente disfrazada, vimos a guardias imperiales de Star Wars y otras personas que no supimos reconocer muy bien el traje que llevaban, pero la verdad es que imponían y daban un poquito más de carácter al car show. Sí, aquí esta gente de Ultimate Drops que hacen sus propias cartas y consiguen las firmas, son como libritos. Tenían ese de Xavi que habéis podido ver, que nos gustó bastante, una buena idea. Y aquí está el puesto de AMCars, que estuvo por el Car Show, trajo sus cartas tops que podéis ver aquí, además de algunas cajas. Además estuvimos un poquito de tiempo desde el punto de vista de vendedor con él. La verdad que tiene cartas muy guapas a unos precios muy competitivos. Bueno, Sara, y mira por aquí, este Spider-Man firma con Iron Man. Seguro que le gustaría mucho a Plex. Seguro.
Y mirad, Raúl, que normalmente no se suele ver esta carta, muy chula, y la carta que hubiera deseado traerme, 4 autógrafos en una carta de estas 4 tremendas futbolistas del Barça. ¿A qué precio estaba? 800 euros. No nos lo permitió el bolsillo. Y más Lamine Yamal, como podéis ver, uno detrás de otro. Y nos encontramos con estos coleccionistas que tenían este puesto con cartas de la NHL, lo que nos sorprendió un montón. Y además tenían cartas retro de los Canadiens y de otros equipos. Si os gusta este deporte, sabréis que es, bueno, casi imposible encontrar en los car shows estas cartas. Y mirad todas las que tenían, parches, numeradas, autógrafos. Estuve a punto de llevarme este parche de los Canadiens de los años 90, pero se iba un poco de precio. Viendo este puesto que tenía los rookies firmados y una pedazo de carta numerada 25 Dual Auto de Lamine Yamal y de Fermín López, 2 estrellas emergentes. Increíble lo que se puede encontrar en este car show. ¿Y qué os parece esto que vamos a ver? Este chavalín con la carta de Lamine Yamal de Mega Cracks PSA 10 colgada al cuello. Increíble. O este Maradona. Con un 1 cuesta 225 euros, así que imaginaos lo que cuesta ese Maradona en buen estado. Aquí este Leo Messi, Cristiano, cartas muy top. Y llegamos aquí a Fútbol a Memorabilia, que nos acompañaron también en Car Madness. Tenían un par de sets esta vez, uno de 65 euros y otro de 250. En el que te podían tocar tanto camisetas como botas firmadas. Tremendo. Tremendo. Todo lo que tiene normalmente Fútbol a Memorabilia. Y aquí la carta que regaló el Borussia Dortmund en uno de sus partidos de Luffy de One Piece con la camiseta del Borussia Dortmund. Increíble, está chulísima y a un precio muy muy alto hoy en día. Aquí de nuevo en la parte del gradeo estuvo CGC, que cogían sumisiones allí mismo. Y aquí este puesto que tenía camisetas pintadas de los jugadores y autografiadas algunas de ellas, como podéis ver aquí. ¡Guau! Muy chulo también. Después de ver cajas por todo Car Madness, vimos cómo Cobra Cash, como os dijimos, las tenía muy económicas. Así que aquí compramos este par de cajitas que luego abriremos al final. Sara, a ver si tenemos suerte y nos toca algo muy chulo. Y esta es la mesa de SC Car Seat, al que luego haremos una entrevista, pero bueno, para que veáis un poco la calidad de las cartas que nos suele traer. Muchísimos autos, muchísimas numeradas, muchas PSA. Sí, Palatial, de todo, la verdad, y a unos precios competitivos.
Aquí podemos ver de nuevo QS Cards, que anteriormente no tenía montado el puesto aún, y aquí podéis ver, como siempre, tienen todo tipo de cajas, también precios muy competitivos, estos team sets, cartas de la NFL, de béisbol, la verdad que tienen todo tipo de cartas. Y bueno, en Topps tenían la maquinita Y de había gancho. que probar suerte, ¿no? Sí. Y pasamos a enseñaros las diferentes tiendas de accesorio. Aquí estaba esta tienda española, Freaky Monkey y God World, que nos dio este paquete para mostrarnos un poquito qué productos son los que tienen. Empezamos por esta protección primero para esta carta Jumbo de Pokémon. Sí, además del top loader también tiene la funda, lo cual está muy chulo. Estas sleeves de PSA. La calidad parece bastante buena. Ya os comentaremos después del uso qué tal funciona. Pero bien, pues tenían la pegatina típica para que vaya mejor. Y aquí este producto que no habíamos visto, que son otro tipo de protectores de PSA, pero esta vez son estos plásticos. Metemos la carta de PSA dentro, cerramos y además son apilables. Y además de lo que habéis visto, también nos dieron este sobre con 50 cartas random para que probemos las fundas en ellas, y estos 50 poster packs sleeves que no creo que tengan mucho uso aquí en el mundo del coleccionismo deportivo, es más para Pokémon o otros TCGs. Y aquí vamos a abrir este pack, como veis, 50 cartas, desde cromitos, stickers, como estos de la liga alemana. También teníamos alguna carta un poco mejor, como estas cartas que parecen de Adrenaline o colecciones más económicas. A ver si nos toca algo decente. Ya aquí pasamos a Topps Finest, ya otro nivel de cartas. Y estas cartas de Donruss. Una chica, dos chiquillas, bueno. Y un Federico Chiesa, Mason Mount, y nos tocó una carta para la colección. Este Rodrigo de Paul, que ahora meteremos en una fundita y le pondremos uno de estos top loader, a ver qué tal funcionan. Pero ya os decimos que no queremos hacer todavía una review de este artículo hasta que no lo hayamos probado más en profundidad, para saber realmente son duraderos, caben todo tipo de cartas y estas cosas, chicos.
pues había un montón de colecciones de TCG. Mirad este artista que lo que hacía es que ampliaba el paisaje de estas cartas de Pokémon. Muy chulo, ¿verdad? Sí, me encantó, la verdad. Está muy guapo. Y bueno, eso, que en este Card Show había muchas cartas de Pokémon en general. Teníamos muchos stands, quizá el 50%. Sí, y también había otras colecciones, como por ejemplo esta de Elvis Presley, que nos sorprendió bastante. Tenían ahí también de 007. Otro tipo de coleccionismo no centrado ni en Pokémon ni en las cartas de deporte. Creo que pronto tendremos sorpresas sobre esto, Sara. Sí, muy pronto. Amazing cards. Yeah. Crazy cards. Crazy. What the hell? First time that we saw this. Yeah. This is only sold in America, right? In US. Maybe, yes. Yeah. Nobody else Yeah. have them here. Yeah, because we record car shows around Europe and we never see something like this. We have seen some X-Files, blah, 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 Yeah. but movies I and... have a lot of other stuff. Ah, mira. Supernatural, Spartacus, sketch cards, Amazing. Walking Dead, and many, many more. Dexter. Con el palito del... Amazing. Indiana Jones, Yeah. same year. And you are a collector, Yeah, but you have a shop. but Esto es como de... Eso es de dardos. This is darts, right? yes, Ah. Amazing. and I think I have her sister from Dexter. Also. Yeah. Hola. And where did they buy these boxes? In the UK, but In the UK. Before Corona. They stopped. Yeah. And with Brexit. 2010, 2011, I buy a lot of boxes. I break a lot of them. Oh, amazing. So we are here with Morrens from Tops, Deutschland. How do you see Card Madness? I really enjoy the Card Madness so far. So it's my first time being here actually at the Card Madness, and I think it's like the biggest card show in Germany probably, and it's just cool to meet all the collectors and see everyone's enjoying it, and so many different faces who are collecting different stuff, but everyone likes it, everyone has a good time, so I really enjoy it so far. Really good show. What is what Tops brings to European collectors You mean in general or at the Card Madness? in general? In general, of course, it's the product. Like we're trying to bring the best products who the people are enjoying the most, and who are bringing new people into the hobby, of course, who are winning new collectors with bringing new topics, like for example Marvel now or Disney and stuff like that. So that's one big thing we focus about, and of course we want to bring entertainment. So as you can see, we have a grabbing machine, we have a photo box, we have a take a card, leave a card wall, and everything. So we're just trying to, help everyone to have a good time here. Okay, and what do you collect?
Basically, I'm a big soccer fan, or football, so we're in Europe. So yeah, big football fan, of course. I'm a fan of Schalke 04. Don't know if you still know them. They were a big club once, but they have gone down a little, so it's difficult to get good cards from them. But that's what I collect personally, and of course all the players that I like Raúl, of course, Cristiano Ronaldo for sure, like the popular ones. And what do you think is your best card? Something best that you card? can name, that you say this card brings me memories. It's a very personal card, but we have been to one card show where one of my favorite players was. He was called Benedikt Hövedes. So he was a Schalke club legend basically. He won the World Cup with Germany in 2014, and he signed it at the card show. So yeah, basically that's, of course, yeah, it's worth more than anything you can pull from a box, I guess. So. Thank you very much for your time. You're welcome. No worries. You. Hope you're enjoying the show. So we are here with Fabio from SC Card. Ivan. Ivan from SC Card. How are you? All good. We're having fun here at Card Madness, and as usual, I see you at all the shows. Great work. How is going in the show? No, vai tranquilo, pure qua tanto. It's going all well. Actually, really busy. A lot of deals, a lot of buying, and a lot of selling. I was expecting more buying at the end, but it was the other way around. So like, at the end of the show, I bought a lot. At the start of the show, I sold much more. And what is what SC Cards have for in the hobby? What do you offer? So here we bring a lot of singles, so no boxes, and we left everything in the shop. Just a lot of singles, try to bring the best cards, the most expensive, so that people know you, people see, and try to make some deals. Mm-hmm. And what do you collect? Me personally, I have a small UFC PC collection, and then many cards that I bought half for me, half for the shop, but like everything has a price, so. And what's your favorite card, your most valuable card for you? On-card auto, rookie of Makachev. 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 MMA fighter. UFC fighter. Yeah. Makachev. Islam. Islam. Okay. Now I know. Gonna defeat Topuria soon. Yeah. We will put some image there. And so yeah, thank you very much for giving us this See time. you next time. See you. Where? Bueno, y en la entrada pues había puesto de palomitas, algunos puestos también de Pokémon, también una tienda con camisetas que veréis ahora también en otra imagen, una cafetería en la que a primera hora de la mañana había café y después había todo tipo de bebidas a unos precios, bueno, la noche del Trade Night fueron más económicos que los precios del día. Cierto. Y ahí tenéis los precios del currywurst y las patatas que vendía. La verdad es que fueron rápidos y bastante económicos. Y salimos a tomarnos a la zona de fuera, en la que también había este puesto de churros y el del otro día de las hamburguesas. Y mirad cómo estaba la sala del trade, estaba hasta arriba. Pero es que además no solo había trade. Sí, también estaban estas camisetas de la NFL y este chico que hacía con madera diferentes cartas y también este logotipo de Linkin Park del concierto que hubo en Alemania. Increíble. Y sobre esta cola, deciros que como hubo unos 8.000 coleccionistas que acudimos, hubo problemas el primer día con la cola y hubo gente que tuvo que estar esperando con la entrada general aproximadamente 1 hora y media para entrar. Por un lado mal, porque que tengan que estar esperando no es bueno para nadie, y más porque hacía bastante calor, pero por otro lado, por lo menos el aforo de dentro estaba más o menos respetado. Sí, una cosa que seguramente pueda mejorar este Card Show en el futuro.
pues vamos con la puntuación y el ranking de este Car Show. En puntuación le hemos dado un 10 a las mesas, había muchas, el que más de Europa de momento, a las tiendas un 10, tenía patrocinadores, muchas tiendas de muchos países, buena variedad, teníamos todo tipo de deportes, además de TCG, mucha gente acudiendo, el lugar estaba en el centro de la ciudad, por tanto le hemos dado un 10, accesible, muy bien. A la organización le hemos tenido que dar solamente un 8, ya que hubo este problema con las colas y con las basuras, que no había basuras para tirar nada. Y por último también decir que no fue ningún futbolista a firmar y tampoco hubo nadie de TCG firmando cartas, por tanto un poco menos de puntuación. Eso sí, el Trade Night fue espectacular, por lo que le hemos dado un 10. No había que hacer demasiado, había que hacer espera para poder comprar en las tiendas del Car Show, pero no demasiado, por lo que le hemos dado un 9. Y en los servicios un 10, ya que había de todo, tanto comida como bebida, y los aseos estaban limpios, por lo tanto muy bien. Al aparcamiento le hemos dado un 9, ya que era limitado, no era muy caro, pero no era gratuito. Por lo que la nota final que le hemos dado a este Car Show ha sido un 9,7. Y ahora vamos a pasar a los rankings. Y aquí vamos con el ranking, con lo que el Car Madness queda en el primer puesto con un 9,7, el Collective Car Show con un 9,1 en el segundo puesto y el Dublin Car Show con un 8,9 en el tercer puesto. Excelente posición, enhorabuena Car Madness. Esto ha sido todo, muchas gracias por todo y hasta la próxima.